presidente ayer por la noche concurrió al Sanatorio Tamendi, dolores fuertes lumbares, diagnóstico hernia de disco lumbar. Así es. Y ¿Hubo algún tipo de preocupación de entrada? Por suerte fue simplemente dijo eso. que estaba bien, sí, con mucho dolor. El consejo médico es reposo en la Quinta de Olivos y se hablaba posteriormente en los próximos días de un bloqueo lumbar. Señor Nacho Botaro. Bueno, Antonio, para entender un poco más qué es lo que padece el presidente de la Nación, nos vinimos a consultarle al doctor Nicolás Sheverin, especialista en columnas, traumatólogo. Bueno, ¿qué es, doctor, específicamente una hernia de disco? Para entender bien qué es lo que le ocurrió al presidente. Bueno, Nacho, buen día. Bueno, en realidad la hernia de disco es un proceso degenerativo que va ocurriendo en el cuerpo a través del tiempo y que lo que pasa es que se va generando degeneraciones en el disco, se va resecando y eventualmente el contenido del disco sale, se asoma hacia el canal y comprime tanto las raíces como puede provocar un fenómeno irritativo en la zona. Para que entendamos un poquito cómo funciona por ahí, la realidad hay que imaginarse a un disco como un dique que está lleno de líquido y tiene una serie de paredes que a lo largo del tiempo se le van produciendo fisuras y grietas. Esas fisuras y grietas, cuando llegan a romper toda la pared, el agua o el disco en este caso puede extravasar, salir hacia el canal y ahí apretar las raíces nerviosas y generar la sintomatología. Asimismo, este disco puede generar un proceso inflamatorio irritativo en la zona que lo que va a generar es dolor local y dolor en la zona lumbar, ¿no? Como el que se manifestó. Antonio, te escucha el doctor Sheverin. Sí, ¿cómo le va, doctor? Buen día. Yo Buen día, Antonio. sigo sin entender mucho qué es el disco, pero ¿de qué líquido hablamos cuando habla de dique y agua? ¿Qué es? Mira, el disco, para que te des una idea, tiene una estructura de círculos, ¿sí? Concéntricos, que es como un cartílago duro. Es como tiene como tres paredes en secuencia. Y en el medio hay como una gelatina, ¿sí? Que es lo que produce la amortiguación. Por eso explicaba que en la medida que esas paredes se van rompiendo, pueden generar la extravasación del contenido del disco y que comprima la estructura nerviosa. Ese contenido es lo que genera la amortiguación. Y a lo largo del tiempo, como nuestra piel va envejeciendo, nuestros discos también van envejeciendo, van perdiendo su hidratación, va perdiendo su elasticidad y son cada vez más propensos a que se produzca una ruptura. Déjeme despedirme de A24 y seguimos, como siempre, por América hasta las 10:30 de la mañana. ¿Cuál es la solución? Se hablaba de bloqueo ayer. Uno escuchó muchas veces hernia de disco, operar a la persona por una hernia de disco. ¿Qué es un bloqueo y cuál sería la solución? Mira, Antonio, la realidad es que hoy en día, a lo largo del tiempo, la experiencia nos muestra que las hernias de disco en un 70-80% suelen reabsorberse por sí mismas. O sea, sin requerimiento de un tratamiento quirúrgico. Con un sostén médico, con un sostén medicamentoso adecuado, uno puede sobrellevar el periodo de dolor. Eventualmente puede llegar, como bien decías vos, a requerir un bloqueo. Un bloqueo es una inyección que es muy similar a la peridural que de las embarazadas, pero que en realidad se pone un poco más al costado de la columna. Y lo que inyecta en esa zona es un corticoide. Este corticoide lo que busca es desinflamar la zona, desinflamar el disco y permitir que ese disco se reabsorba más rápido. Eventualmente esto es la solución al problema, pero si el dolor persiste o el dolor sigue, uno puede considerar un procedimiento quirúrgico,
pero los procedimientos quirúrgicos uno trata de evitarlos y que sean más adelante, ¿sí? Salvo que el dolor sea intratable para el paciente. Doctor, ¿es sí o sí degenerativo o el proceso es sí o sí degenerativo de la hernia de disco? ¿O puede haber algún momento puntual o algo que lo haya generado físicamente? No, uno lo interpreta la mayoría de las veces como degenerativo. Obviamente puede haber eventos traumáticos que generen la ruptura masiva y la hernia de disco traumática, digamos, aguda. Pero suele deberse a grandes esfuerzos o grandes impactos que pueden desencadenar la hernia de disco masiva. Pero en la gran mayoría de los casos es un proceso degenerativo que eventualmente con un esfuerzo mínimo o con un movimiento mínimo puede generar la salida del contenido discal que aprieta la raíz nerviosa. ¿Tengo un disco por vértebra o uno cada dos? ¿Qué cantidad de discos tengo? Tenés un disco entre cada vértebra. Cada dos vértebras, sí. Cada dos vértebras, exactamente. Y hay entre cada vértebra hay un disco que sirve como amortiguación. Sí. Las hernias de disco lumbares son las que más carga reciben porque reciben el peso del todo el tronco y esas son las que más propensas a las hernias tienen, ¿no? Si querés ver más o menos cómo son los discos... Me encantaría, sí, porque yo, perdón, pero mi ignorancia, yo sigo sin entenderlo. Está bueno el gráfico para... Esto es una columna que es normal, ¿sí? Entre cada vértebra tenemos un disco. Bien. Y este espacio que vemos aquí es por donde sale la raíz nerviosa, ¿sí? En el medio de todo esto está la médula, ¿no? Por el medio de todas las vértebras. No, la médula en realidad en la zona lumbar termina a nivel de la lumbar 1. Está bien. Entonces, generalmente a partir de la primera vértebra lumbar hacia abajo, normalmente ya no hay médula, sino que son raíces nerviosas. Ok, o sea, ¿sería la lumbar 1 dónde más o menos? ¿Dónde empieza la cintura, un poco más arriba? La lumbar 1 es donde termina las costillas. Ah, bastante arriba. Bastante arriba, exactamente. Y lo que se produce, que esto es lo que decíamos, la hernia de disco, ¿sí? Cuando el disco sale, se mete en este agujero, ¿sí? Y aquí oprime la raíz nerviosa, que generando el dolor y la irritación en la zona. Y eso una vez que pasa y se puede, bueno, se puede lograr que se descomprima. Por ejemplo, Alberto Fernández hoy, una vez que se mejore, ¿va a seguir siendo propenso a hernias de disco? Si una persona que tiene una hernia de disco, ¿después es propensa a eso o una vez que se mejoró, se mejoró? Mira, obviamente no es igual que un disco sano. O sea, no vuelve a ser un disco sano. No vuelve a ser un disco sano, porque ese contenido, si se desintegra, en realidad no vuelve a meterse adentro. Lo que hace es el cuerpo desintegrarlo, disgregarlo o quirúrgicamente extraerlo. Me quedo con menos amortiguación. Exactamente. Quedas con menos amortiguación y también tiene más propensión a dolores lumbares y a otro tipo de dolores que ya vienen de la mecánica del